La lectura de hoy está en Efesios 4, versículos 17 al 19 y del 22 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que es en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El estilo de vida del cristiano debe basarse en los principios de una vida justa encontrados en la palabra de Dios. Efesios 4:24 dice: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. En los últimos años, la sociedad ha promovido diferentes estilos de vida, calificándolo de normales. Algunas personas creen que cualquier estilo de vida es agradable, mientras que sea escogido libremente por el individuo. Y parece que cualquier objeción a un estilo de vida que se juzgue basándose en un código de moralidad es recibida como acusadora o condenadora. Por cierto, segmentos de la sociedad, para muchos, las creencias y los valores tradicionales están pasados de moda. Para el cristiano, sin embargo, no puede haber ningún cambio en cuanto a la moralidad. La norma de santidad es inalterable para Dios. Los mandatos y los principios de la palabra de Dios prestan su perspectiva en cuanto a su justicia para cada generación y cada cultura. Los cristianos deben basar sus estilos de vida en esas enseñanzas. Las personas que continúan la iglesia primitiva tuvieron que elegir si iban o no a vivir en forma piadosa en un ambiente impío. El apóstol Pablo los desafió a vivir como hijos de Dios
como ellos no pertenecían al mundo, no deberían vivir como los del mundo. Y este mismo desafío está vigente para nosotros en la actualidad. Efesios 4, del 17 al 24, nos habla. Dios ha llamado a los creyentes a ser hijos suyos y ciudadanos de su reino en medio de un mundo impío. Como resultado de nuestro llamamiento, tenemos la responsabilidad de vivir de una manera consecuente con las normas de la palabra de Dios. Nuestra vida necesita reflejar el cambio que se llevó a cabo cuando fuimos salvos. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Efesios a no vivir como los gentiles. Efesios 4:17. Los creyentes deben separarse de la manera impía en que vivían antes. Pablo describió a los incrédulos como ajeno a la vida de Dios por la ignorancia de la verdad divina. Esto era un resultado directo de la dureza de su corazón. Versículo 18. Esta dureza era la consecuencia de la declinación moral que viene por rechazar a Dios. El versículo 19 describe a los gentiles como quienes perdieron toda sensibilidad y que se habían entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una vez que la verdad de Dios es ignorada, la depravación se apodera del hombre. Vea Romanos capítulo 1 del 21 al 32. Antes de conocer a Cristo, se les había enseñado a andar en ese estilo de vida. Pero al ser salvo, se le enseñó a despojarse de la vida impía y abrazar un estilo de vida que diera honra a Cristo. Su nueva manera de vivir era el resultado de la renovación en el espíritu de vuestra mente. Versículo 23. En vez de tener un entendimiento entenebrecido, ellos serían capaces de comprender el propósito de Dios para vivir en santidad. La renovación de la mente los capacitaría para vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 24. El creyente ha sido creado en la santidad de la verdad, a la imagen de Dios. Versículo 24. La vieja manera de vivir nunca puede verse como igual a esta nueva creación. La mente del cristiano debe ser renovada. El estilo de vida pecaminosa es totalmente inconsecuente con la vida cristiana. Cuando el Espíritu Santo nos convence de algo que es incompatible con nuestro testimonio, debemos responder lo antes posible a esa convicción. Complaceremos en una conducta pecaminosa es peligroso. El poder de Dios está en nuestra disposición a medida que busquemos romper los hábitos pecaminosos. Cuanto más comprendamos nuestra nueva identidad en Cristo, más reconoceremos que el pecado no tiene lugar en nuestras vidas. En Efesios, del capítulo 5, versículo 8 al 12, Pablo nos habla. Pablo empleó la metáfora que contrasta la luz con las tinieblas para aclarar un poco más cuál es la vida cristiana deseable. Las personas a quienes Pablo dirigió esta epístola vivían en tinieblas antes de venir a Cristo, pero luego fueron luz en el Señor. Efesios 5:8. Sin Cristo, su estilo de vida era entenebrecido y totalmente pecaminoso. Sus vidas nuevas, sin embargo, reflejaban el fruto del Espíritu a través de una vida justa según la verdad de Dios. Versículo 9. A medida que continuaran viviendo piadosamente, aumentarían su entendimiento de que era lo que agradara
a Dios. Una característica importante de la luz en su capacidad para describir algo que anteriormente estaba escondido. Así que la luz y las tinieblas no pueden existir juntas. Por esto, los creyentes no pueden tener compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas. Las tinieblas y la luz no pueden tener compañerismo. Antes de participar en las obras de las tinieblas, Pablo amonestó a sus lectores a que las reprendieran. Como creyente, no siempre necesitamos ir reprendiendo el pecado. La presencia de Dios en nuestras vidas puede traer convicción al incrédulo, pero debemos usar sabiduría en la manera como reprendemos los estilos de vida pecaminosos de los incrédulos. No debemos reprenderlos hablando mal de ellos. Algunos cristianos encuentran una satisfacción carnal hablar mal de los estilos pecaminosos de otros. Pero este tipo de conversación no es agradable al Señor y es contraria a la amonestación de Pablo en cuanto al contenido de nuestros pensamientos. Filipenses 4:8-9. El propósito de Dios de que la luz de Cristo brille a través del creyente no es solo para condenar las obras de las tinieblas, sino para convencer a las personas de sus pecados y sean salvos. Este es otro aspecto del significado de la palabra reprender. Mientras que ellos ven la realidad de sus pecados, el Espíritu Santo puede mostrarles su necesidad de Jesucristo. Jesús dijo que los creyentes eran la luz del mundo. Mateo 5:14. Él vive en las personas que le han conocido y su divina presencia brilla a través de ellos. Si nuestra luz disminuye o se apaga por causa de nuestro estilo de vida, el camino del mundo hacia Dios también se oscurecerá. Nuestro testimonio jamás debe oscurecerse. Debe brillar poderosamente, emitiendo una luz clara para los que necesitan ser salvos. Debemos vivir como hijos de luz. Pregunto, ¿qué características son evidentes en los que son hijos de luz? ¿Cómo puede usted vivir de manera que le agrade al Señor? Efesios 5 del 13 al 20. Los resultados positivos de la luz de Dios brillando en nuestra vida debe ser la salvación de otros. Esto es a lo que Pablo se refirió en Efesios 5 del 13 al 14. Luego, cuando los incrédulos son salvos, ellos también son luz en el mundo, oscurecido por el pecado. Nuestro estilo de vida es extremadamente importante. La clase de luz que los creyentes reflejan al mundo dependen de la vida que ellos viven. En el versículo 15, Pablo escribió a estos creyentes y los exhortó a andar no como necios, sino como sabios. No debemos vivir como necios, que no entienden que hay un juicio eterno para todos los que no conocen a Cristo. Debemos vivir con piedad y sabiduría, ya que entendemos el plan completo de Dios para su creación. Los sabios serán los que, aprovechando bien el tiempo, emplean cada momento de la vida para agradar a Dios. Versículo 16. Esto significa que vamos a abandonar cada aspecto de nuestra vida que no es agradable al Señor. El tiempo es corto. El pueblo de Dios no tiene tiempo ilimitado para cumplir con sus propósitos. Cada día es precioso. Necesitamos entender y vivir según la voluntad de Dios cada día. Parte de la voluntad de Dios es ser lleno del Espíritu. Versículo 18. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, no necesitamos
beber alcohol o tomar drogas para tener satisfacción en la vida. Necesitamos reconocer que hasta un poco de bebida alcohólica puede afectarnos la mente y llevarnos a hacer o a decir cosas que no concuerdan con la conducta moral. Además, en una sociedad donde el alcoholismo abunda, no desearíamos participar en una actividad que puede conducir a nosotros mismos a vivir ese triste estilo de vida. La presencia del Espíritu Santo, sin embargo, da propósito a nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nosotros, ministramos el amor de Dios a otros. La presencia del Espíritu también traerá alabanza a Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Animar a otros a vivir en santidad y exclamar nuestra propia alabanza a Dios. Esto es el resultado de estar lleno de Espíritu. Como cristianos que vivimos en la luz de Dios, debemos proclamar la verdad de Dios al mundo. Para poder hacer esto eficientemente debemos ser obedientes a su palabra. Reconocemos que hay más que en esta vida. Así vivamos de una manera que muestre que andemos en la voluntad de Dios. Como creyentes hemos sido llamados a una vida de justicia y santidad. Las normas de la palabra de Dios nunca cambiarán. Estas son las pautas por las cuales debemos vivir así, que como cristianos debemos aprender a examinar nuestro estilo de vida a la luz de la palabra de Dios. Amén.